Y pues bueno, vamos a hablar sobre una cosa que se llama traje de choque no neumático. ¿Alguien de los que está acá tomó el taller de ayer por la tarde? Levante la mano. ¿Okay? Entonces, algunos de ustedes ya tomaron el taller y vamos a comprender algunos conceptos teóricos y algunos conceptos prácticos de la utilización del traje antichoque no neumático. Estas son nuestras redes de contacto a través de las cuales podemos compartir con ustedes información relevante a estos temas, todo lo que tiene que ver con la salud materna. Los primeros canales de difusión que utilizamos son estos y que los invitamos a que los conozcan y que a través de ellos nos mantengamos en contacto. La muerte materna sigue siendo una problemática en el mundo y afecta a todos, digamos, de manera desigual. No es la misma problemática en África que la problemática que tenemos en Latinoamérica. Pero también hay un dicho que dice que todo continente o todo país o todo estado tiene como Europa su África y su Suecia. Es decir, en un mismo lugar hay realidades diferentes y para esas realidades diferentes es que debe de adaptarse cada una de las estrategias que se considera implementar. ¿De qué se mueren las mujeres en el mundo? Bueno, se mueren sobre todo de 5 causas. Está creciendo en todo el mundo, en la gráfica pueden verlo en la barra azul hasta abajo, lo que se llaman muertes indirectas, es decir, todas mujeres que murieron de una causa no relacionada directamente al embarazo, pero que se complicó durante el mismo. Una paciente trasplantada que se embarazó y se terminó muriendo, una paciente que tuvo un accidente automovilístico. Sin embargo, de todas las causas obstétricas directas, la hemorragia, que aquí pueden ver en verde, o las relacionadas a hipertensión, que pueden ver aquí en morado, son las 2 principales causas en el mundo. Esta es una gráfica global y ahorita voy a presentarles lo que dicen las gráficas en Latinoamérica. Se mueren muchas mujeres por hemorragia y por preeclampsia, y en el porcentaje estas dos se están peleando como las 2 principales causas. Entonces, como son las 2 principales causas, hay que sobre todo atacar estas. Y esta es la gráfica en la parte inferior de Latinoamérica. En Latinoamérica podrán ver que la gráfica azul, hemorragia, está discretamente por arriba que preeclampsia. Actualmente el boletín epidemiológico del Observatorio de Mortalidad Materna siempre está ahí como peleándose la preeclampsia y la hemorragia. Es importante tratar las causas iniciales, y para la preeclampsia hay toda una estrategia. Para las hemorragias es una estrategia diferente que ha sido un poquito más exitosa, pero también involucra una serie de procesos. Y uno de los procesos importantes es el asegurar que la paciente, desde donde pasa la hemorragia, termine siendo trasladada a un lugar en donde resuelvan su problema de manera segura. Y ahí es donde aplica esta estrategia que ahora vamos a hablar. Todo el mundo sabemos qué significa una hemorragia posparto. Hay muchas definiciones, hay algunas definiciones que son epidemiológicas y no nos sirven, como por ejemplo la disminución de la hemoglobina. No me voy a esperar a tener una nueva hemoglobina de control en donde hayamos disminuido la hemoglobina a tal grado en donde yo pueda ya decir que tuvo una hemorragia. Ese tipo de definiciones epidemiológicas nos sirven para estudios de prevalencias, de incidencias, etcétera, pero no son útiles en el contexto clínico. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha impulsado un cambio en el paradigma de comprender que la hemorragia obstétrica debe de ser valorada por el clínico como toda circunstancia que genera una pérdida sanguínea, una repercusión con cualquier tipo de inestabilidad hemodinámica, cualquiera. Y ahorita más adelante vamos a ver las curvas de cómo se clasifican los niveles de choque hipovolémico. Pero quédense con la idea de que cualquier inestabilidad hemodinámica es ya considerada como una hemorragia posparto. Y pues es importante que si tenemos una hemorragia,
posparto, hagamos todas las acciones encaminadas a resolverla y a que ese problema de la pérdida sanguínea no nos genere otras repercusiones. Lo más grave de todo esto es que sabemos qué es lo que lo causa, sabemos cuáles son las principales causas, sabemos cómo de alguna manera anticiparla, pero se siguen muriendo pacientes por hemorragia. Y estas no se deberían de morir, porque el contexto incluso más grave, que sería el acretismo placentario, por ejemplo, deberíamos entrar a un quirófano ya sabiendo que esa paciente requiere cuidados especiales. Es una realidad que esto no pasa, que se siguen muriendo pacientes por hemorragia, y lo más triste es que se nos mueren enfrente de nuestra vista, y cuando analizamos esa historia vemos que hay muchas cosas que no se hicieron de manera correcta. Con la preeclampsia, a veces, la gran mayoría de las veces, la enfermedad da tiempo de poder reconocerla. Con reconocerla y actuar, digamos, no tan inmediatamente, a lo mejor el contexto de la paciente está convulsionando, pero no, la paciente ya tiene una preeclampsia, que primero tiene preeclampsia sin criterios de severidad y luego va progresando hasta que termina haciéndonos una eclampsia. Bueno, la hemorragia, una paciente puede estar muy bien y en 5 minutos estarse muriendo. Es muy importante que comprendamos que el tiempo es muy importante. El pantalón antichoque, el pantalón antichoque no neumático, nace como una estrategia para poder ganar tiempo en lo que se hace en los otros procesos de atención en el escenario de una hemorragia. ¿Y de dónde surge? Bueno, surge de unos esfuerzos que se hicieron desde la Segunda Guerra Mundial, en donde los pacientes que recibieron herida por arma de fuego y que terminaban sangrando requerían algún tipo de torniquete, y los primeros que se utilizaron fueron los neumáticos, y de ahí viene la manera como se genera una idea para poder comprimir o cerrar parcialmente esta llave que estaba abierta. Y los primeros trajes neumáticos que se utilizaron en la guerra eran muy complicados, eran trajes que requerían una preparación y una colocación muy, digamos, poco práctica. Y esto terminaba siendo un recurso que pudiera ser efectivo, pero que en la práctica terminaba generando incluso complicaciones, porque llegó a haber complicaciones por segmentos que tenían necrosis, por haberse ocluido incluso la circulación arterial. Entonces, desde ahí viene, esa es la idea principal. ¿Cuál es la diferencia entre los pantalones neumáticos y los no neumáticos? Bueno, que los no neumáticos dan los mismos beneficios, siendo más fáciles y no generando ningún tipo de efecto negativo. Si el pantalón no neumático se coloca con las indicaciones, o digámoslo más prácticamente, respetando las contraindicaciones, no vamos a tener nunca ningún problema. El escenario más peligroso de la utilización del traje antichoque es el retiro del traje antichoque. ¿Por qué? Porque una paciente que está estabilizada en base al choque, en base al pantalón después de un choque, si nosotros retiramos súbitamente el pantalón, la paciente puede nuevamente desestabilizarse. Ese es el único concepto que necesitan ustedes tener como de cuidado en cuanto a la implementación del traje. Este traje es imposible que, por más que se pretenda, está diseñado para no ocluir nunca la circulación arterial. Está hecho para aumentar la presión venosa que ayude a que el retorno venoso se dé de manera efectiva y que literalmente funcione como una autotransfusión. Y tiene un costo-beneficio demasiado práctico. Siempre les preguntamos, ¿cuánto cuesta en tu unidad, en tu hospital, transfundirle un paquete de sangre? Bueno, pues ese costo, que seguramente irá entre los 3,000 y los 10,000 pesos, dependiendo de dónde estemos hablando, eso cuesta más que un traje antichoque no neumático. El costo del traje antichoque no neumático es de más o menos 5,000 pesos y se puede reutilizar hasta 100 veces. Es decir, si nosotros prorrateamos en una unidad, nosotros somos los administradores de un hospital, y yo compro un pantalón antichoque no neumático y lo utilizo 100 veces, me está costando 50 pesos el poner un traje en cada paciente. Entonces es una medida demasiado efectiva. Esta es la estructura del pantalón antichoque. Es un material, es un neopreno, como los trajes de los buzos, que
se coloca en los miembros inferiores, en la pelvis y en el abdomen, y que tiene la función de poder aumentar el retorno venoso. Está compartimentalizado, de modo de que nosotros vayamos colocando segmento a segmento y está prácticamente numerado. Esta es una fotografía del pantalón antichoque no neumático. Tiene 6 segmentos, de los cuales 3 van en los miembros inferiores, 1 en la pelvis y otro en el abdomen. El componente del abdomen, porque aquí pueden ver la numeración del 1 al 4 y luego se brinca al 6, es porque el componente del abdomen, que es este, aquí no se alcanza a apreciar muy bien en la foto, pero ahorita lo van a ver en otras, tiene una burbuja, un balón que funciona haciendo una presión en el fondo uterino y un poquito de compresión sobre la zona de la aorta. Estos componentes son los básicos de un pantalón, y este es el pantalón ya puesto. Los que estuvieron ayer en el taller pudieron observar que es un traje que está hecho prácticamente para cualquier medida, y que si la paciente es muy bajita, lo único que hacemos es que el componente 1 lo doblamos sobre el 2 y los terminamos colocando, de modo de que un pantalón antichoque nos sirve para cualquier paciente. Hay que respetar algunas cosas básicas, como por ejemplo, nunca poner el componente abdominal por arriba del diafragma, no se tiene que presionar el tórax. Idealmente tiene que el componente, por ejemplo aquí entre el 2 o el 3, tiene que quedar la rodilla para nosotros poder flexionar la rodilla y hacer una exploración ginecológica si eso es necesario, después de haber puesto el pantalón antichoque. No me voy a entretener en las cuestiones físicas y en la mecánica física de la demostración de estas 3 leyes, que es la manera como en la teoría podemos demostrar que funcionan. Pero el concepto es el que ya les había dicho: aumenta la presión y el retorno venoso del sistema de los miembros inferiores. Este es el pantalón antichoque colocado en una paciente más bajita, en donde el componente 1 se ha doblado sobre el 2, está libre la rodilla y está libre la zona de los genitales. ¿Por qué se los menciono? Porque esta paciente puede ser sometida a una revisión ginecológica, una revisión de canal de parto, si eso fuera necesario. Cuando nosotros apretamos el pantalón, nunca vamos a obtener una presión circunferencial mayor de 40 milímetros de mercurio. Es decir, es imposible que haya una compresión arterial por más que la paciente esté hipotensa. Y hay toda una ciencia que ha demostrado la manera como esto actúa. No voy a entretenerme en eso. Más bien quiero que invirtamos tiempo en conocer y recalcar los efectos terapéuticos de este pantalón. Nos va a estabilizar a la paciente antes y durante el transporte, nos va a disminuir el número de transfusiones sanguíneas, va a disminuir la hemorragia per se y nos va a evitar las intervenciones quirúrgicas que en otro momento pudieran haber sido necesarias. Ya dijimos muy bien qué es lo que hace, ahora vamos a repasar qué es lo que no hace. El pantalón antichoque no nos va a reanimar por sí sola a la paciente, no nos va a resolver la causa del sangrado, no es un tratamiento para la coagulopatía y no evalúa las causas del choque. Eso debe quedar claro. Es simplemente una estrategia que se implementa a otras para tratar la hemorragia postparto en cualquiera de sus circunstancias. Es muy importante que comprendamos de manera muy clara que el obstetra o el líder del equipo ante una emergencia de este tipo tiene que tener bien claros sus 2 objetivos: encontrar la causa del sangrado y tratarla, y evaluar si la paciente tiene choque y reanimarla. Son 2 cosas diferentes, van complementarias, una no se pelea con la otra, pero las 2 son muy importantes. Esta es la tabla que les decía, en donde nosotros podemos evaluar el nivel de choque de una paciente. Los conceptos prácticos que ustedes deben de tener es que una paciente, el obstetra está acostumbrado a ver sangre y ya nos hicimos insensibles a la sangre. Y esto es importante que lo comprendamos, porque si no, nosotros vemos una paciente taquicárdica y decimos, pues es que está angustiada porque acaba de tener a su bebé. O vemos una paciente agitada, un poco, digamos, como combativa, y decimos, ay, esta señora es muy especialita, o está chiqueada. Lo que pasa es que recordemos que una paciente con choque grado 1 no tiene ninguna repercusión hemodinámica y solamente tiene manifestaciones de irritabilidad.
Esa irritabilidad ya es un dato neurológico de decir, ¿sabes qué? No me está llegando suficiente oxigenación a mi cerebro y eso me angustia. Si nosotros nos esperamos a que nuestra paciente esté hipotensa, entonces estamos reconociendo una paciente con choque grado 3. Recuerden que una paciente con choque grado 2, que es el primera etapa en donde nosotros, a través de un signo clínico que más allá del sensorio podemos reconocer, es una taquicardia. Una paciente con taquicardia ya está en choque grado 2. El traje de choque no neumático prácticamente debería de considerarse en cualquier paciente con cualquier nivel de choque. Pero hay indicaciones irrefutables para utilizarlo. Es decir, si una paciente tiene alguno de estos criterios, no debemos de una medida actual de mala práctica es no haber colocado un traje de choque no neumático. Les decía que ya todo el mundo sabe lo que es cuando debe de usarse, y hay unas muy pocas circunstancias donde no debe de usarse, y estas son esas circunstancias. Cuando la paciente está embarazada y tiene un embarazo de más de 20 semanas, en una paciente en donde el choque es un choque diferente al hipovolémico, en donde no sabemos la causa y que de alguna manera esto no nos está ayudando, cuando hay algún compromiso sobre, digamos, por encima del diafragma, pues ahí no nos va a ayudar. Si la paciente tiene una herida en el cuello, pues el traje no nos va a terminar ayudando, o cuando hay alguna otra de estas comorbilidades que, como podrán ver, son muy raras en la paciente en un escenario de una emergencia obstétrica. Entonces hay que colocarlo, y hay que colocarlo de manera oportuna. Si una paciente llega, la típica paciente, llega una paciente que la encontraron inconsciente en primer trimestre, nadie sabía que estaba embarazada, se había quejado de dolor abdominal y súbitamente se desvaneció. Llega a urgencias y la paciente está con el abdomen distendido. ¿En qué piensan ustedes? En un ectópico. En esa paciente, antes de empezar a buscarle una vía y antes de llevarla a ver si le hacen un ultrasonido para corroborar que tiene líquido libre, pónganle un pantalón antichoque. Después de poner el pantalón antichoque, la canalizan, porque es una manera, cuando ustedes ponen el pantalón antichoque, literalmente es como si estuvieran haciendo una transfusión de 2, casi 3 paquetes en la repercusión clínica, así de práctico. De esa manera ustedes van a poder ver las vías de manera más práctica y es el momento de hacerlo. No se esperen hasta que la paciente ya está gravemente enferma para considerar la utilización del pantalón antichoque. Cuando lo vayan a colocar, la paciente, si está ya inconsciente, la podemos movilizar, empezando a colocar el pantalón siempre del lado derecho de la paciente. ¿Y por qué del lado derecho? Porque tiene un globo que nos hace que no podamos pasarlo por abajo de la paciente si nosotros no la cargamos. Entonces, del lado derecho, como el globo se queda del lado derecho, es más fácil colocarlo. Y entonces empezamos a ajustar los segmentos y siempre se coloca y se quita de la misma manera. Es decir, empezando por las partes distales. Siempre empezamos con el 1, nos seguimos con el 2, 3, 4, 5 y 6. Igual al momento de retirarse. Es un concepto muy práctico y muy claro. Hay que hacer la mayor presión posible, y si hay 2 personas, pues uno pone el de su pierna derecha y otro la pierna del lado izquierdo, y así se va ascendiendo hasta la parte abdominal. La única parte que no se debe de apretar entre 2 personas es el componente 4, 5 y 6, que son los pélvicos y abdominales, porque si se aprieta demasiado el componente abdominal, sí se puede obstruir, digamos, o comprometer la parte del esfuerzo inspiratorio y expiratorio. En esa parte, el que está en la contraparte de la zona donde no se tiene el velcro, simplemente presenta la parte de su lado y el otro es el que hace la presión. Y este ya es el traje colocado en una paciente latina, que no son mujeres muy altas y que el componente 1 no se utiliza. Si nosotros colocamos una paciente, en esta que les estoy platicando del ectópico, lo colocamos, la trasladamos al quirófano y la vamos a empezar a operar, lo único que se hace en el quirófano es que se quita el componente abdominal, se dejan los demás
y entonces empezamos la cirugía. Es decir, nosotros podemos utilizar el traje dentro del contexto quirúrgico. Ahora, lo que quiero transmitirles con estas imágenes es que es un mecanismo del traje que puede utilizarse en el contexto de otras herramientas. No está contraindicado, por ejemplo, si la paciente está intubada, permite perfectamente una ventilación siempre y cuando se respete de no ponerse por arriba del diafragma. Ya les decía que un error común es inmediatamente tratar de canalizar a la paciente y pierde más tiempo y más esfuerzo si lo hace en una paciente que ya tiene su sistema venoso colapsado. Cuando ya se coloca el pantalón y se atacan las causas de la hemorragia, entonces se deja el pantalón el tiempo que sea necesario y se puede dejar incluso hasta por 48 horas. Y la paciente después del pantalón puede, ya que se estabilizó, seguir con el pantalón y tener a su bebé, incluso lactar con el pantalón puesto. Y no debemos de tenerle miedo a dejarlo por mucho tiempo. Ahora, la gran mayoría de las veces, la paciente, si es reanimada a tiempo, aquí vemos por ejemplo una gráfica en donde esta paciente había ingresado con un lactato de 6, que todos los que saben la repercusión del lactato en una paciente en una circunstancia de emergencia, saben que si una paciente tiene un lactato inicial de más de 2, es una paciente críticamente enferma. Esta gráfica es la misma paciente que llega con ese lactato, que en otra circunstancia casi sería imposible considerar que un par de horas después la paciente está como si nada lactando de puerperios. Bueno, este es el resultado de haber hecho a tiempo una intervención. Ya les decía que puede utilizarse en el escenario práctico, en donde una paciente necesita ser explorada de manera, digamos, ginecológica. O sea, es un recurso muy práctico y muy útil. Miren, aquí está una paciente en donde se le está haciendo una revisión ginecológica con el traje puesto. Y este es el escenario que les decía de esa paciente en donde se estabilizó inicialmente y se requiere una intervención abdominal, llámese por ejemplo una sutura de Billich, llámese una histerectomía obstétrica, pero la paciente ya tiene un pantalón. Yo no creo, el poner, ayer las que estuvieron en el taller lo vieron, el poner un pantalón nos toma menos de 1 minuto. Yo no creo que haya un lugar aquí en nuestro México que tengamos un paquete globular listo en menos de 1 minuto. ¿Cuánto se tarda en traer, aunque tuvieran un negativo y lo pidan a su banco, cuánto se tarda en traerles ese paquete? Entonces, es una medida muy práctica. Ahora, ya sabemos cuándo ponerlo. La paciente está estabilizada y ya se lo vamos a quitar. Se aconseja por lo menos dejarlo, por lo menos más de 6 horas después de que la paciente ha estado estabilizada. Podemos dejarlo hasta 48 horas, pero pues más de 6 a 12 horas pues no pudiera ser muy necesario. Pero cuando lo vamos a quitar, es importante que nosotros cumplamos estos criterios básicos. Es decir, la paciente ya no ha estado sangrando. 2, la paciente está estabilizada desde el punto de vista de sus signos vitales. Y 3, no tenemos comorbilidades. Si una paciente tiene hemoglobina abajo de 7, pues lo más probable es que esa, por su pura hemoglobina termine generando una parte de riesgo para volver a tener una atonía. Cuando se quita, ya les decía, se quita desde la parte inicial hacia la parte abdominal. Y hay que respetar una regla que se llama 20-20-20. Cada 20 minutos quitamos un componente y si no se modifican la presión arterial sistémica y en este caso sistólica y la frecuencia cardíaca en más de 20 de sus respectivas medidas, significa que la paciente ya está estabilizada. Dicho de otra manera, si yo le quito un componente y veo que antes de 20 minutos la paciente sube más de 20 latidos su frecuencia cardíaca, se pone taquicárdica por más de 20 latidos, o baja su presión arterial sistólica más de 20 milímetros de mercurio, significa que esa paciente no está estabilizada y que muy probablemente está sangrando todavía. Si eso pasa, simplemente vuelvo a poner el componente que ya habían quitado. Si no se cumple, más bien, si sí se cumplen los criterios normales, quito yo el componente siguiente y espero otros 20 minutos, y esa es la regla 20-20-20.
Este es el pantalón, estos son contextos del pantalón. Fíjense lo que dice aquí en el componente abdominal. Dice aquí, favor de no quitar a menos de que la doctora Escobar lo quite. Estas fotografías son de una doctora, Fernanda Escobar, que nos hizo favor de prestarnos estas gráficas. ¿Y por qué le ponen esos textos? Porque ese es el único punto peligroso, que nosotros estabilizamos a la paciente, la pasamos a terapia, llega el médico intensivista y dice, ¿y esto? Se les ha de haber quedado del quirófano, no sé para qué lo hayan querido, y se lo tratan de quitar. Entonces eso es importante, que todo el equipo conozca de qué se trata. Y fíjense cómo esta paciente a las 7:49 tenía 99 de frecuencia cardíaca, le ponen el pantalón antichoque y a los pocos minutos, menos de 20 minutos después, ya tenemos una repercusión positiva en su taquicardia, mejor la taquicardia. O sea, sí es algo que clínicamente da resultados inmediatos. Y se ha utilizado en todo el mundo. Es importante que esto también lo conozcan nuestros médicos de traslado, porque cuando llega la paciente con el pantalón y les pasa a las enfermeras con una sábana, llega la ambulancia y dice, dame mi sábana. Imagínense, si no perdonan una sábana, ustedes creen que van a perdonar el pantalón, y entonces se lo quieren quitar al paciente en ese momento, porque pues ellos se tienen que regresar con el pantalón, y eso no debe de ser así. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se hace es, ¿sabes qué? Me dejas este pantalón, yo aquí te tengo el tuyo. Los centros de referencia idealmente deberían de tener unos pantalones que se asignan a sus centros de referencia para que se intercambien esos pantalones y que no haya ese problema. Él es el actual presidente, va a tomar la presidencia de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Y ese soy yo, hace un par de kilos. Y él fue quien, a través del doctor Paulo Mid, nos enseñó cómo poner el pantalón antichoque. Y tenemos digamos, como la fortuna de comentarles que somos el equipo que en México integró esta estrategia a las herramientas terapéuticas, que es una estrategia que ya está publicada en todas las revistas internacionales y que nosotros incluso tenemos aquí en México, en la revista nacional, un artículo al respecto. No voy a entretenerme en esto, quiero nada más culminar, ya estamos en tiempo, con una diapositiva de la semana pasada. Esta es Fernanda Escobar, la que les platico que nos prestó las fotos. Miren, esta es una fotografía de la semana pasada. ¿Qué les llama la atención? Esta paciente es una paciente con un pélvico en donde le hice una cesárea pélvico y sangra más o menos como 1 litro en su cesárea y empieza a tener datos de inestabilidad hemodinámica. Esa paciente hizo posteriormente una atonía uterina y esta paciente tiene una pequeña circunstancia: no tiene su pierna izquierda. No tiene su pierna izquierda porque tenía un osteosarcoma que le habían quitado 4 años antes, se embaraza y entonces tiene una hemorragia que su cuerpo no es capaz de compensar. Entonces en ese momento se le pone el pantalón antichoque. Y aquí estoy yo, vean mi cara de enojado, porque la paciente, además de todo, no le habían pasado la oxitocina que se debería de pasar inmediatamente después del parto, y entonces ese fue el factor que terminó dando la puntilla para que la paciente tuviera una hemorragia postparto. Y esta es la paciente una semana después en la visita de seguimiento en el puerperio. Es decir, es una medida que funciona, y como dice el dicho, funciona muy bien. Y esta es una demostración para quienes no estuvieron en el taller de cómo se pone en la práctica el pantalón antichoque. Entre 2 operadores, cada uno pone su segmento, le ayuda a su compañero, y el que está apretando lo hace con la mayor fuerza posible, empezando con el componente distal y yéndonos hacia el componente proximal. Este video es un video que está, digamos, demostrando que en menos de 1 minuto esta herramienta, que debe de estar en el carro rojo, es una herramienta que todos actualmente deberíamos de tener para poder atacar el escenario de una hemorragia obstétrica.
Quien quiera información al respecto, por favor escríbanos si requieren alguna información al respecto específica y con muchísimo gusto se las podremos proporcionar. Muchísimas gracias por su atención, que sigan pasando una jornada